Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami, parte del Congreso de Microanatomía y Microcirugía en Neurocirugía. Y tenemos el placer hoy de tener a Marcos Daniel Chiarulo, de neurocirujano de Buenos Aires, Argentina. Y también tenemos un panel distinguido. Vamos a introducir primero el panel antes de Marcos. Hola, Alexander. ¿Está ya? ¿Alexander? No. Ok. Hola. Hola, Alex. ¿Puede introducirte, por favor? Hola, ¿Sí me veo? Sí, puede introducirte, por favor. Hola, mi nombre es Alexander Perdomo Pantoja. Soy actualmente residente del último año del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Pues prácticamente ahí en la Ciudad de México. Actualmente terminando una rotación en Nueva York, en el NYU Langone Medical Center, y a punto de iniciar una rotación en el Johns Hopkins Hospital, bajo la supervisión del Dr. Anderson en neurocirugía funcional. Bienvenidos, Alexander. ¿Y Carlos? Hola, ¿qué tal? Carlos Rodríguez, neurocirujano de la Ciudad de México. Bienvenidos, Carlos. ¿Y César? Hola, soy César Llana Iguandique, neurocirujano salvadoreño, Hospital General. Saludos. Bienvenido, César. ¿Y Julio? Hola, buenas tardes. Julio César Pérez, anatomista y neuroanatomista de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico y de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenidos, Julio. ¿Y Juan Martín, puede oírme? ¿Quiere introducirte o no puede? Ok, no está. Ok, Marcos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, tanto a Julio Pérez como a ti, John, por esta invitación, por permitirme participar de este congreso por demás novedoso, para mí por lo menos. La verdad, muy interesante la plataforma. Por supuesto que estoy aprendiendo a utilizarla, así que pido disculpas si el manejo no es el mejor, pero vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver, es nuevo para nosotros también. Bueno, yo soy Marco Chiarulo, pertenezco al servicio de neurocirugía del Hospital El Cruce, acá en Buenos Aires, Argentina. Nosotros es un servicio bastante integral de neurocirugía, operamos patologías muy variadas, pero hacemos más que nada cirugía vascular y lo que es base de cráneo y tumores. Así que cuando Julio me habló de la posibilidad de participar de este congreso, me pareció que era prudente dar alguna charla sobre lo que es la anatomía vascular y lo que son los abordajes que utilizamos nosotros para acceder a la patología vascular, sobre todo en el caso de la circulación anterior. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, puede oír bien. Perfecto. Cuando usted me dé el ok, yo empiezo. Yo voy a decir cuando llega a screen share. Muy bien. Ok, bien. Se ve bien, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, entonces esta charla es acerca de la anatomía microquirúrgica y los abordajes a la circulación anterior. La mayor parte de las fotos que voy a mostrar en esta presentación fueron disecciones realizadas en el laboratorio del Dr. Rotom el año pasado, donde tuve la oportunidad de pasar algún tiempo con él. Así que me gustaría también que esta clase sirva como un pequeño homenaje a él, que lamentablemente nos ha dejado el año pasado, poco tiempo después que yo volví de Estados Unidos. Así que bueno, también hay algunas fotos que han sido tomadas en San Pablo, en el laboratorio del doctor Evandro de Oliveira. Y más que nada lo que vamos a ver es fotos anatómicas, disecciones anatómicas de la circulación anterior y de los diferentes abordajes que se utilizan en la práctica diaria para acceder a la patología de la circulación anterior.
Para comenzar a hablar de la anatomía de la circulación anterior, tenemos que empezar hablando de la arteria carótida interna, ¿sí? Y es necesario conocer la anatomía de la arteria carótida interna en su porción cervical. ¿Por qué? Porque es patrimonio del neurocirujano la realización de la endarterectomía carotidia. Justamente el doctor Roberto Herrera en el hospital nos ha dado varias charlas al respecto de esto. Él es un especialista en este tipo de cirugías. Y entonces es importante conocer la anatomía de esta región, no solamente de la arteria, sino de sus reparos anatómicos y las diferentes relaciones que existen. Aquí lo que estamos viendo es la arteria carótida común, que se bifurca en carótida externa y la carótida interna. Recordemos que la carótida externa a nivel del cuello es inicialmente interna y luego rota y se hace lateral, y lo inverso sucede con la carótida interna, ¿sí? La bifurcación de la arteria carótida común en carótida externa y carótida interna sucede a la altura del disco entre C3 y C4 aproximadamente, y tomando como un reparo más superficial, uno puede tomar como el borde superior del cartílago tiroides, como el punto donde se bifurca esta arteria. Por supuesto que existen variaciones anatómicas, a veces se bifurca más alta, a veces se bifurca más abajo. Es importante conocerlo, sobre todo cuando uno va a abordar la región cervical de la carótida, ¿sí? Aquí vemos entonces la vena yugular interna, el 10º par craneal. Aquí vemos el digástrico y en profundidad al 12º par craneal, y al nervio espinal yendo aquí a inervar el esternocleido mastoideo. ¿Y por qué es importante conocer la anatomía de esta región? Bueno, justamente como dijimos, es patrimonio del neurocirujano realizar la endarterectomía carotidia en los casos que está indicado, como vemos en la imagen, o también dentro del armamento del neurocirujano vascular, la realización de los bypass de alto flujo, por lo cual uno debe disecar la arteria carótida común, la externa y la interna para poder realizar el bypass. Entonces, también es importante conocer la anatomía de la carótida en la región cervical. Entonces, como dijimos, la carótida interna se inicia a la altura de que es el disco C3 y C4, eso es lo más común, aunque existen variaciones anatómicas, y luego asciende en el cuello, primero es externa y luego se hace interna, y asciende en la región cervical en lo que conocemos como, justamente, porción cervical o porción C1 de la arteria carótida interna. En esta porción, la arteria carótida interna no da ramas, y termina cuando la misma penetra en el conducto carotidio del hueso petroso, que lo vemos aquí en la imagen, ¿sí? Esta es una disección. De neurocirujano de Buenos Aires, Argentina. Y también tenemos un panel distinguido. Alguien necesita mute. Danny, por favor, mute. Alexander. ¿Está ya? Santiago, mute, por favor. Por favor. Bueno, lo siento. Como continuaba diciendo, entonces la porción C1 de la arteria carótida interna culmina cuando ésta penetra en el conducto carotidio del hueso petroso y se dirige siguiendo la dirección del el hueso petroso, el peñasco, que tiene dirección hacia medial y hacia anterior, ¿sí? De lateral a medial y de posterior hacia anterior, ¿sí? Y acá estamos viendo. Esta porción se la conoce como porción intrapetrosa o también porción C2 de la arteria carótida interna. La porción C2 de la carótida interna entonces culmina cuando la carótida atraviesa este ligamento, que es el ligamento petrolingual. El ligamento petrolingual recibe un nombre ya que se extiende desde el ápice petroso hacia la apófisis lingual del hueso esfenoide, ¿sí? Es el ligamento petrolingual. A partir de este punto, la carótida interna realiza un giro vertical hacia arriba y va a formar parte de lo que es la arteria carótida interna intracarnosa, porción C3. Aquí lo vemos en otra imagen, aquí el ligamento ha sido resecado, y entonces vemos las diferentes porciones que forman la carótida intracavernosa. Y entonces tenemos una porción ascendente posterior, una curva posterior, una porción horizontal, una curva anterior, una porción ascendente anterior, y luego la carótida va a atravesar dos ligamentos, que son el anillo dural proximal y el anillo dural distal, para convertirse posteriormente, una vez que atraviesa el anillo dural distal, en lo que es la carótida supraclinoidea.
Aquí, para obtener esta imagen, lo que hubo que hacer es retirar la apófisis clinoide. Ahora vamos a explicar un poco más en detalle eso. Es importante conocer entonces la anatomía de la apófisis clinoide. Ya se ha hablado bastante sobre esto, pero vale la pena remarcarlo. La apófisis clinoide es una prolongación, la prolongación más medial del ala menor del efenoides, y está amarrada, por así decirlo, a la base del cráneo, mediante 3 anclajes, un anclaje lateral y 2 anclajes mediales. El anclaje lateral continúa, como lo vemos en la imagen, con lo que es el ala menor del efenoides. Y los anclajes mediales son 2, uno anterior, y uno posterior. El anterior va a formar el techo del conducto óptico y el posterior va a formar el piso del conducto óptico y es conocido como pilar óptico, que a su vez va a formar la parte más medial del techo de la fisura orbitaria superior. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer la anatomía de la clinoide? Bueno, cuando uno en cirugía vascular debe remover la apófisis clinoide, por ejemplo, en aneurisma del segmento oftálmico de la arteria carótida interna, debe resecarlo mediante estos 3 anclajes, ¿sí? Removiendo esos 3 anclajes. También es importante conocer que a veces la clinoide suele tener algunas variaciones anatómicas. Por ejemplo, aquí lo que vemos, esto que se observa aquí es lo que llamamos clinoides media, y a veces existe un puente óseo que une el vértice de la clinoides anterior con la clinoides media, ¿sí? Esto convierte este espacio en un anillo que se denomina anillo carótico clinoidal, que lo que hace es dificultar la remoción de la clinoides durante la misma. Y a veces existe un puente óseo que une la apófisis clinoides anterior con la posterior, ¿sí? Y también tiene las mismas implicancias en el momento de la cirugía. Entonces, para observar el segmento clinoideo de la arteria carótida interna, ya sea por vía extradural o por vía intradural, nosotros generalmente utilizamos la vía intradural para patología vascular, pero se puede hacer también por vía extradural. Tenemos que remover la clinoide, ¿sí? Removemos los 3 anclajes que nombramos anteriormente, y entonces aquí vemos la porción clinoidea de la arteria carótida interna. Vemos el anillo dural proximal, el anillo dural distal, carótida supraclinoidea, aquí estamos viendo el nervio óptico, vemos el tercer y cuarto par y la rama B1 ya formando la pared lateral del seno cavernoso. Una vez que la arteria carótida interna entonces atraviesa el anillo dural distal, se convierte en carótida supraclinoidea. La misma asciende y se dirige hacia atrás y levemente hacia afuera, y por debajo de la sustancia perforada anterior se va a dividir en sus ramos terminales, que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Por supuesto, antes de llegar a dividirse, la arteria carótida interna va a dar varias arterias. La primera de ellas es la arteria oftálmica, posteriormente va a dar la segunda arteria, que es la arteria comunicante posterior, que la vemos aquí, y por último la arteria coroidea anterior. Cada una de estas arterias le va a dar un nombre a cada uno de los segmentos de la arteria carótida en su porción supraclinoidea. Y entonces tenemos desde el origen de la arteria oftálmica hasta el origen de la arteria comunicante posterior, vamos a tener un segmento que denominamos segmento oftálmico. Después vamos a tener un segmento que se denomina segmento comunicante y que se extiende entonces desde el origen de esta, que es la comunicante posterior, hasta el origen de esta arteria, que es la arteria coroidea anterior. Y posteriormente vamos a tener un segmento coroideo que se extiende desde el origen de la arteria coroidea hasta que la arteria carótida interna se bifurca ahí justo debajo de la sustancia perforada anterior. ¿Sí? Esos serían los 3 segmentos en los que dividimos a la arteria carótida interna supraclinoidea. La arteria oftálmica, que es la primera de las ramas, nace en el 92 al 94% de los casos de la carótida supraclinoidea. Pero existe un pequeño porcentaje de casos en el que pueden nacer dentro del seno cavernoso, ¿sí? Aproximadamente un 6, un 8%. Cuando lo hace, la mayoría de las veces, en la porción supraclinoidea, suelen nacer de la cara superior y de la parte más medial de la misma, de la carótida interna, y luego se dirige por debajo del nervio óptico hacia afuera, se coloca lateral al nervio óptico y penetra junto con este dentro de la órbita, para pasar posteriormente por encima o por debajo del nervio óptico. Esas son 2 variantes anatómicas posibles,
y colocarse en la cara medial del mismo para dividirse posteriormente de sus ramas terminales, como son las etmoidales anteriores y las etmoidales posteriores, entre otras. El segmento oftálmico de la arteria carótida interna va a dar ramos perforantes, muy importantes, generalmente nacen de la cara medial y son los que denominamos arterias hipofisiarias. ¿Sí? La arteria hipofisiaria no es una arteria, sino que es un conjunto, un promedio de 5 arterias que nacen entonces de la cara medial y que se van a dirigir al tallo pituitario, al lóbulo anterior de la hipófisis, al piso del tercer ventrículo, quiasma óptico y demás. Posteriormente tenemos la arteria comunicante posterior. La arteria comunicante posterior nace de la cara posterior de la arteria carótida interna, de la parte más medial de la misma. Y se dirige, hace un recorrido hacia atrás y hacia medial, bien paralela al tercer par. Aquí estamos viendo la arteria comunicante posterior, tercer par craneal, vemos que son bien paralelas, y termina anastomosándose entonces con la que es la arteria cerebral posterior, ¿sí? La transición entre P1 y P2. Me gustaría detenerme un poco aquí para ver la diferencia que existe entre esta arteria comunicante posterior y esta arteria comunicante posterior. Sabemos que en el 20% de los casos, de manera unilateral, y en el 6% de los casos de manera bilateral, existe lo que llamamos la configuración fetal de la arteria comunicante posterior. ¿Qué significa esto? Se define como comunicante posterior de origen fetal, cuando la comunicante posterior justamente es en diámetro superior al segmento P1, tiene una dirección en general más lateral, fíjense la dirección hacia medial que tiene esta y hacia lateral que tiene esta comunicante posterior, y en la angiografía, cuando uno realiza la inyección de contraste a través de la arteria carótida, se ve como a través de la comunicante posterior uno logra llegar el contraste a lo que es la circulación posterior. Esas son las tres características entonces que definen a la arteria comunicante posterior de origen fetal. ¿Qué es importante de esto desde el punto de vista quirúrgico? Es importante que, si bien uno tiene que tratar de preservar todas las arterias durante la cirugía, uno debe tratar de preservar de manera celosa la arteria comunicante posterior si esta es de origen fetal, debido a la irrigación mucho más importante que tiene versus cuando no es de origen fetal. La comunicante posterior también va a dar algunas arterias perforantes. La más importante de ellas es esta que vemos aquí, y por definición es la más grande de todas, y la denominamos, o la denominan los anatomistas, arteria premamilar, que va a ir a irrigar el piso del tercer ventrículo y se encuentra ahí justo por delante de los cuerpos mamilares. Por último tenemos la arteria coroidea anterior, que se va a originar también de la cara posterior de la carótida interna, pero de la cara más lateral. También se origina cuando la arteria carótida interna es más lateral y tiene un recorrido más lateral. Por esas tres razones es que cuando uno realiza la disección de la fisura silviana, se encuentra inicialmente con, o la mayoría de las veces, encuentra primero a la arteria coroidea anterior y luego a la comunicante posterior. La arteria coroidea anterior va a tener dos porciones, una porción cisternal y una porción plexual. La porción cisternal, a su vez, va a tener dos porciones, una porción proximal y una porción distal. Proximal y distal ¿a qué? Al cuerpo geniculado lateral que se encuentra aquí, ¿sí? Fíjense la dirección que toma, digamos que la comunicante posterior tiene dirección más medial. Bueno, la coroidea anterior se dirige inicialmente hacia atrás y hacia afuera, y al llegar al cuerpo genicular lateral realiza un giro de 90 grados, se convierte en porción distal y penetra posteriormente en el punto coroideo inferior al asta temporal del ventrículo lateral, para irrigar entonces al plexo coroideo del asta temporal y del atrio. ¿Sí? La arteria coroidea anterior va a tener arterias perforantes muy importantes, ya que van a irrigar gran parte de la cápsula interna, sobre todo lo que es brazo posterior y rodilla, la cápsula interna y también ganglios de la base. Por lo tanto, la porción cisternal de la arteria coroidea anterior debe ser cuidada de manera exagerada, por así decirlo, durante la cirugía, ¿sí? La porción plexual no tiene arterias perforantes, por lo cual, incluso en algunos casos, si se necesita, puede ser coagulada y seccionada, ¿sí? Pero proteger sobre todo lo que es el segmento cisternal. Aquí vemos un corte para ver ventrículos, y lo que se ve es la arteria coroidea anterior entrando a través del punto coroideo inferior a irrigar el plexo coroideo del asta temporal y del atrio.
Muy bien, una vez que la arteria carótida interna dio esas 3 ramas, se va a terminar bifurcando por debajo de la sustancia perforada anterior en sus 2 ramas terminales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, por definición, entonces tiene su origen en la bifurcación de la carótida interna y termina, perdón, su segmento M1 o primera porción, termina cuando esta gira, hace un giro de 90 grados hacia posterior y superior en lo que es el limen de la ínsula, ¿sí? Entonces denominamos a este segmento el segmento M1 o primera porción o porción esfenoidal de la arteria cerebral media. En este segmento la mayoría de las veces se produce la bifurcación de la arteria cerebral media. Sabemos que la arteria cerebral media se puede dividir en 2 ramas, que es lo más frecuente, pero también puede haber lo que llamamos trifurcaciones, es decir, en 3 ramas, o a veces puede dividirse en 4 o más ramas. Lo más común es que sean 2 ramas y que esa bifurcación se produzca a nivel del segmento M1. También lo puede hacer a nivel de la rodilla, como se ve en este caso. Impresiona hacer esta la bifurcación. Como se ve aquí en la imagen, la rama temporal de esa bifurcación suele ser dominante la mayoría de las veces. A veces puede haber una codominancia y a veces puede ser, en la minoría de los casos, dominante la arteria o el ramo frontal de la bifurcación. Existen algunas ramas que nacen por definición previas a la bifurcación y que denominamos ramos precoces. Y en general, la mayoría de los casos suelen ir a irrigar lo que es el polo del lóbulo temporal. También existen ramos precoces, la minoría de los casos, que van a irrigar al lóbulo frontal. Posteriormente, una vez que la arteria cerebral media da la vuelta a nivel del limen de la ínsula, ya no como una rama, sino como 2 ramas, 3 o hasta 4 más, se convierte en un candelabro de arterias, ¿sí?, que comienzan a bifurcarse y comienzan a ascender y a dirigirse hacia atrás por lo que son los surcos de la ínsula, como lo vemos aquí en la imagen. Vamos a ver una imagen un poco más magnificada. Este es otro preparado, y en este preparado vemos que, como lo que sucede raramente, es la rama frontal de la bifurcación es dominante a la rama temporal, ¿sí? Esto es lo menos frecuente que sucede. Como dijimos, entonces se va bifurcando, es lo que conocemos como segmento opérculo insular de la arteria cerebral media o segmento M2. Posteriormente, diferentes ramas que van a nacer del segmento M2 van a ir atravesando los opérculos para hacerse superficiales, llegar a la superficie, los opérculos frontoparietales y temporales, y entonces denominamos esa porción C3 de la arteria cerebral media o porción opercular. Y por último, terminan esas ramas distribuyéndose por toda la cara lateral del hemisferio, en lo que conocemos como segmento M4 o segmento cortical. Muy bien, una vez que analizamos las diferentes porciones, vemos estas ramas que están naciendo del segmento M1 de la arteria cerebral media y que se dirigen superiormente para penetrar en la sustancia perforada anterior, y es lo que llamamos arterias lenticuloestriadas. Estas arterias son un promedio de alrededor de 12 arterias que van a irrigar lo que es brazo anterior, y la parte de la cápsula interna, y la parte anterior del núcleo lenticular, y también parte del núcleo caudado. Muy bien, una vez que terminamos con la cerebral media, pasamos a hablar de la cerebral anterior. La cerebral anterior también tiene su origen, por supuesto, en la bifurcación de la arteria carótida interna, a nivel de la sustancia perforada anterior, o por debajo de esta, y se dirige hacia medial, hacia anterior, cruza el quiasma óptico y al nervio óptico, y la cisterna quiasmática por encima del quiasma va a terminar uniéndose con la contralateral a través de lo que es la comunicante anterior. A este segmento precomunicante, que se extiende desde la bifurcación hasta la comunicante anterior, lo llamamos segmento A1 o justamente segmento precomunicante. Ahí lo vemos en una visión anatomoquirúrgica. Esto es como si uno estuviera abriendo la fisura silviana y estuviera viendo la bifurcación de la arteria carótida interna y el segmento A1. Vemos la arteria comunicante anterior, vemos el segmento A1, en este caso al lado izquierdo, y ambos segmentos A2, que ahora vamos a hablar. Esta es la configuración más habitual, en donde la arteria cerebral anterior izquierda es anterior a la arteria cerebral anterior derecha. Por eso es que la arteria comunicante anterior no es transversal como uno esperaría verla, y por eso a veces es muy difícil de ver en la angiografía
de frente. ¿Por qué? Bueno, justamente porque en la mayoría de los casos la arteria cerebral anterior izquierda es anterior a la arteria cerebral anterior derecha. Esto sucede más o menos en un 50% de los casos, ¿sí? En un 30% de los casos es anterior a la derecha y en un 20% restante suelen ser paralelas, que es lo menos frecuente, ¿sí? Otra cosa importante, esta arteria que están haciendo de la unión A1 a A2, a veces pueden hacer de A1 o a veces pueden hacer de A2 más distalmente, tiene un recorrido reverberante, recurrente, siguiendo el recorrido inverso a la arteria cerebral anterior, y llega a la sustancia perforada anterior, donde va a penetrar y va a irrigar al núcleo caudado, sobre todo a la cabeza del núcleo caudado, y también parte del brazo anterior de la cápsula interna. Esta arteria puede penetrar y luego dividirse dentro de la sustancia perforada anterior en sus ramas, o como lo vemos aquí en la imagen, puede dividirse y entrar como múltiples ramas dentro de la sustancia. Esta es la arteria recurrente de Heubner. También tenemos otros segmentos, aparte del segmento precomunicante, que son los segmentos postcomunicantes. Los segmentos postcomunicantes se dividen a su vez en un segmento A2 o infracalloso. Aquí estamos viendo el cuerpo calloso. La porción que se encuentra vertical por debajo del cuerpo calloso la llamamos segmento A2 o infracalloso. Un segmento A3 o precalloso y un segmento A4 y A5 supracalloso. ¿Sí? El segmento A4 y A5 van a estar delimitados o divididos uno de otro por lo que es la sutura coronal, ¿sí? Entonces tenemos segmento A2 o infracalloso, A3 o precalloso, A4 y A5 segmentos supracalloso pre y postcoronal. Lo vemos en una visión un poco más magnificada. Aquí estamos viendo de vuelta cómo la arteria cerebral anterior izquierda es anterior a la derecha, lo que sucede en el 50% de los casos. Vemos la arteria comunicante anterior. Y aquí estamos viendo el origen de estas dos arterias, que son las arterias calloso-marginales. Antiguamente la nomenclatura tomaba como división de la arteria cerebral anterior al origen de la arteria calloso-marginal. Se detectó mediante estudios anatómicos que el origen de la arteria calloso-marginal es tan variable que pueden hacer desde la porción más proximal de A2, desde A3, de la unión A2 a 3, o incluso de A4 o de A5, y entonces nos sirve como un parámetro para dividir a la arteria cerebral anterior, ¿sí? Entonces, el concepto de esto es que el origen de la calloso marginal es muy variable. Lo más frecuente que sucede es que nace de la unión A2 a 3, como lo vemos justamente aquí en la imagen, ¿sí? Nace, penetra rápidamente lo que es que es el gyrus del cíngulo, y va a terminar irrigando lo que es el área motora, el lóbulo paracentral, de área motora y sensitiva de la cara medial del hemisferio. Aquí lo vemos a través de un abordaje interhemisférico anterior. Lo que estamos viendo es aquí los nervios olfatorios, ambos nervios ópticos, el quiasma. Vemos el segmento A1 del lado derecho, A1 izquierdo, comunicante anterior y ambos segmentos A2. Aquí vemos segmento A2 o infracalloso. Aquí estamos viendo la rodilla del cuerpo calloso en una vista anterior. Segmento A3 o precalloso. Y por supuesto, en un abordaje interhemisférico anterior, como vamos a ver ahora a continuación, vemos el segmento A4 y el segmento A5 por encima del cuerpo calloso. Es importante relacionar siempre la anatomía con lo que es la anatomía angiográfica para poder comprenderla. Aquí lo que estamos viendo es la carótida común, que se está bifurcando en carótida interna. Ven cómo inicialmente es externa y luego se hace más medial, y carótida externa. La carótida interna asciende y penetra aquí donde se ve como un artefacto óseo, justamente esta porción horizontal, en lo que es la porción petrosa o porción C2 de la carótida interna. Sí, acá estamos viendo una angiografía de la arteria carótida derecha en un frente. Vemos el segmento C1 o carótida cervical, segmento C2 o intrapetroso, segmento C3 o intracavernoso y segmento C4 o supraquinoidea. Vemos la arteria cerebral anterior en su porción A1 y las diferentes porciones postcomunicantes que no las podemos definir en el frente. Vamos a tener que ver un perfil para eso. Y vemos la cerebral media en su segmento M1, la rodilla, el segmento M2, el segmento o las ramas del segmento M3 y el segmento M4 a nivel cortical. Sí, acá estamos viendo este peine de arterias que asciende y penetra desde lo que son los ganglios de la base, que están a este nivel, que son las arterias lentículo estriadas. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo en un perfil, una insección de la carótida derecha en un perfil,
Vemos entonces el segmento C1, segmento C2 intrapetroso, segmento C3 o intracavernoso, y como geográficamente nosotros no podemos ver los anillos durales, inferimos la división entre el seno cavernoso y la porción supraquenoidea a través del origen de esta arteria, que es la arteria oftálmica. Nosotros dijimos que en casi la totalidad, aproximadamente un 92 o un 94% de los casos, la arteria oftálmica nace del segmento supraquenoideo y la primera rama. Entonces tomamos como punto angiográfico el origen de la arteria comunicante anterior. Y aquí estamos viendo, perdón, el origen de la oftálmica. Y aquí estamos viendo entonces el origen de la comunicante posterior, que no es de origen fetal. Y vemos el origen de la arteria coroidea anterior, que uno la reconoce porque tiene una dirección más ascendente en general, ¿sí? Vemos los diferentes segmentos de la arteria cerebral anterior, como son el segmento A2 o infracalloso, el segmento A3 o precalloso y el segmento A4 y A5 o supracalloso. Y vemos aquí las ramas de la cerebral media que habíamos descrito y que se ven mejor en el frente. Esta imagen yo la puse para ver justamente cómo se ve angiográficamente una arteria comunicante posterior de origen fetal. Vemos cómo a través de la inyección de contraste del circuito anterior de la carótida interna, uno logra inyectar contraste en todo lo que es la circulación posterior, ¿sí? Esa es una de las características. Este segmento de la arteria comunicante posterior de origen fetal va a ser en diámetro mayor a la arteria P1, y es importante tener en cuenta, no solo porque las arterias perforantes y por la irrigación que brinda esta arteria debe ser protegida de manera exagerada durante la cirugía, sino que también es un predisponente para el asiento de aneurismas en el origen de la arteria comunicante posterior. ¿Sí? Recordemos, el 20% se ve unilateral y alrededor del 6% de manera bilateral. Entonces, muy bien, una vez que hablamos un poco de todas las diferentes porciones de la circulación anterior, vamos a hablar un poco de los abordajes clásicos que se realizan para alcanzar las diferentes patologías. Y a la hora de los abordajes, el primer abordaje, el más usado, el que uno más debe conocer y el que más debe transmitir es el abordaje terional. Todavía, si bien existen muchas variaciones, se sigue usando. Este abordaje fue descrito por el doctor Yazargil en la década del 70. Por supuesto existen variaciones y adaptaciones para cada cirujano. Se realiza iniciando una incisión arciforme por delante del trago, aproximadamente 1 centímetro, y por encima. Es importante palpar la arteria temporal superficial porque uno debería intentar preservarla en todo caso, por lo menos una de sus ramas. Se realiza una incisión inicialmente ascendente hasta aproximadamente la línea temporal superior y luego se curva anteriormente hasta la línea media en lo que es el sitio de implantación del pelo, ¿sí? Esta es la incisión que nosotros realizamos. Esto, por supuesto, son preparados anatómicos. Después vamos a ver algunos ejemplos quirúrgicos. Realizamos la disección superióstica del colgajo. Y en este punto me voy a detener 2 segundos a hablar de lo que es la disección interfacial. Nosotros sabemos que el músculo temporal está envuelto en 2 hojas, una hoja superficial y una hoja profunda. La hoja superficial, a su vez, está dividida en la parte inferior, a este nivel, por un panículo adiposo que lo separa. La rama frontal del nervio facial va a estar pasando entre lo que es la gálea, que queda por aquí, y lo que es la hoja superficial de la fascia superficial. Quiere decir que si yo continúo disecando, despegando la gálea de la hoja superficial, lo más probable es que genere una lesión del ramo frontal del nervio facial. Entonces, cuando uno realiza el abordaje terional y quiere realizar una disección interfacial, lo cual no siempre es tan necesario, cuando uno observa este tejido graso, ahí debe detener la disección. Lo que debe realizar es un corte a nivel de la hoja superficial, de la fascia superficial y de la grasa, y entonces reclinarla anteriormente, llevándome así entonces lo que es el panículo adiposo junto con la rama frontal del nervio facial, sin haberla despegado del tejido del colgajo, ¿sí? De esta forma uno puede proteger la rama frontal del nervio facial, lamentablemente no en un 100% de los casos, aproximadamente un 80%, por supuesto que todo depende de la técnica. No siempre es necesario realizar la disección interfacial porque no siempre es necesario elevar el flap o el colgajo en 2 partes, ¿sí? Esto lo hacemos cuando queremos aumentar el ángulo de visión o cuando el paciente tiene un músculo temporal
muy grande, ¿sí? Pero la mayoría de las veces ahora estamos utilizando lo que es una incisión miocutánea, es decir, hacemos un corte que involucre todos los planos y levantamos el músculo temporal que quedaría adherido junto con el colgajo cutáneo. Entonces levantamos el músculo temporal, lo reclinamos en sentido caudal, aquí lo usamos anzuelos de retracción, y lo que es importante también es preservar esta hoja, la hoja profunda, ¿sí? La fascia profunda del músculo temporal, ya que está descrito que es la encargada de proteger la vasculatura del músculo y estaría relacionada, o su lesión estaría relacionada con un mayor índice de atrofia muscular. Posteriormente, entonces, lo que vamos a hacer, siempre dejamos una porción de la fascia superficial como para poder anclar el músculo temporal durante el cierre. Procedemos a realizar los agujeros de trépano. Se pueden hacer 1, 2, 3. Nosotros realizamos 4 agujeros porque nos permite introducir un decolador y despegar bien la dura madre para evitar romperla. Y mediante el uso de drill o sierra de Gigli unimos los diferentes agujeros y entonces extraemos la plaqueta de esta forma, exponiendo lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. Aquí vemos el colgajo óseo que obtenemos. Y posteriormente, luego de un drilado del techo y la pared lateral de la órbita, a fin de aumentar el ángulo de visión, vamos a realizar la apertura de la dura madre, ¿sí? La apertura de la madre, existen muchas formas de abrirla. Nosotros, en general, abrimos de esta forma, una forma de C, con una base hacia el techo orbitario, y luego hacemos una descarga temporal. Esta descarga temporal no siempre es tan necesaria, depende del estado del cerebro, si está edematizado, si no. Y entonces accedemos a la fisura silviana, realizamos la apertura, y entonces de esta forma podemos acceder a gran parte o a la mayoría de los aneurismas del polígono de Willis, de la circulación anterior, como son los aneurismas del segmento oftálmico, en cuyo caso habrá que resecar o no la apófisis clinoidea anterior, los aneurismas del segmento comunicante posterior, los aneurismas del segmento coroideo anterior, de la bifurcación carotidia, y de la arteria cerebral media, que puede ser en el origen de una arteria precoz, como vemos aquí o aquí, o en la bifurcación o en la rodilla de la arteria cerebral media, ¿sí? A través de este abordaje uno puede alcanzar gran cantidad de patología vascular, les diría la gran mayoría de los aneurismas de la circulación anterior. Y por supuesto también uno puede alcanzar aneurismas de lo que es la arteria comunicante anterior a través de este abordaje. Aquí vamos a dar algunos ejemplos quirúrgicos. Aquí me detengo 2 segundos para hablar un poco del posicionamiento de la cabeza. Yazargil describió 5 movimientos para la posición de la cabeza del paciente. Aquí lo que hicimos fue fijarlo con un cabezal de 3 pines. Y entonces Yazargil describe un movimiento en tracción en el eje longitudinal, un movimiento en elevación cefálica, lo que permite colocar el área quirúrgica por encima del atrio cardíaco, lo cual mejoraría el retorno venoso y evitaría así entonces el sangrado, o disminuiría el nivel de sangrado. De flexión, ¿sí? Lo que permitiría al lóbulo frontal que caiga por gravedad, disminuyendo la necesidad de utilización de retractores. Y la rotación lateral, la cual es variable para cada patología, pero más o menos es entre un 15 y un 20% de variable. En este punto, en el caso de la deflexión, en los casos de los aneurismas carótido-oftálmicos, es importante tener presente que no hay que deflexionar al paciente juntamente en los aneurismas carótido-oftálmicos. Si yo deflexiono, lo más probable es que el techo de la órbita me tape a la apófisis clinoide anterior y al segmento oftálmico, y entonces me dificulte la cirugía. Aquí lo vemos entonces, se despegó de manera superióstica el colgajo frontal. Aquí vemos la grasa, realizamos la incisión de la hoja superficial y del panículo graso y lo llevamos en sentido frontal, cubriendo la rama frontal del nervio facial, ¿sí? Posteriormente vamos a despegar usando un disector o algún elemento filoso que nos permita preservar la hoja profunda de la fascia del músculo temporal. Dejamos este colgajo, como habíamos hablado anteriormente, para facilitar el cierre. Realizamos el corte mediante la unión de los agujeros de trépano. Realizamos la apertura de la dura madre y una vez que logramos abrir la fisura silviana, podemos acceder a patologías como las que nombramos anteriormente. En este caso, como ejemplo, vemos un aneurisma del
el segmento oftálmico e impresión unipoficiario superior contralateral. Vemos los nervios ópticos, el quiasma, aquí vemos la lámina terminalis. Y aquí estamos viendo un aneurisma del segmento comunicante anterior. Vemos el segmento A1 izquierdo, A2 izquierdo, A1 y A2 derecho, comunicante anterior, y vemos entonces el aneurisma que pudo ser clipado correctamente. Vamos a ver algún video que ejemplifique entonces la utilidad. Esto es un aneurisma, un comunicante anterior, que se origina en una de las variantes anatómicas que tiene la arteria comunicante anterior, que es la fenestración de la arteria, una arteria comunicante anterior fenestrada. Realizamos el abordaje trional, en este caso del lado izquierdo, perdón, del lado derecho. Realizamos la apertura de la fisura silviana. Esta se inicia en el punto de mayor retracción, que generalmente es el vértice de la pars triangularis, con bisturí, y después utilizamos diferentes instrumentos, como puede ser el bipolar, que sirve para no solamente coagular, sino también para utilizar como disector, ¿sí? Se diseca mediante la apertura de las patas del bipolar. Utilizamos tijeras de microcirugía para realizar la apertura. Voy a ir adelantando un poco. Uno va abriendo. Es importante, lo que se está haciendo aquí en este caso es esta arteria que está pegada al lóbulo frontal. Hay que despegarla y llevarla hacia el lóbulo temporal. Hay un concepto que hay que tenerlo en claro, que es que las venas pueden puentear verdaderamente a la fisura silviana, y entonces uno debe coagularlas y cortarlas. Las arterias nunca puentean, nunca hacen un puente entre el lóbulo frontal y el temporal, y entonces cuando uno ve que cruzan de un lado al otro, debe separarlas y llevarlas hacia el lóbulo correspondiente, ¿sí? Aquí estamos abriendo la cisterna, la hoja externa de la cisterna carotidia. Vamos entonces aquí al nervio óptico. Una vez que abrimos la fisura silviana, vamos a colocar recién ahí el retractor, en este caso un separador de Leila. Vemos entonces al nervio óptico y al quiasma, a la arteria carótida interna y su bifurcación. Fíjense que tiene una arteria cerebral anterior muy hipoplásica y una arteria cerebral media que vemos aquí. Continuamos la disección a fin de relajar y sacar líquido para que el cerebro se relaje y para que el lóbulo frontal caiga por su gravedad. Abrimos la aracnoide, la vamos despegando del nervio óptico lentamente. Utilizamos siempre disectores de Roton, en este caso un disector angulado a 90 grados. Y ahí empezamos a observar la arteria comunicante anterior. Tenemos ya la arteria A1, segmento A1 del lado derecho, el segmento A1 del lado izquierdo como reparos, ¿sí? Fíjense la diferencia de tamaño entre la A1 del lado izquierdo y la del derecho. Vemos la fenestración de la arteria cerebral, de la arteria comunicante anterior, una variante anatómica. Y entonces ahí lo que se hizo fue aspirar una parte de gyrus recto para tener mejor visión. Y si tenemos esta imagen de la angiografía, vemos que se corresponde bastante con esta imagen de la cirugía. Colocamos un clip y el aneurisma entonces pudo ser resuelto de manera exitosa. Vamos a adelantar un poco, aquí lo vemos, retiramos la espátula. ¿Sí? Vamos a ver entonces la angiografía de control, donde muestra el correcto clipado. Aquí lo estamos viendo, un angiotac de control. Aquí tenemos otro video. Esto se trata de una arteria, de un aneurisma de la arteria cerebral media del lado izquierdo, un aneurisma pequeño que nace en una bifurcación bastante precoz. Fíjense que tiene un segmento M1 bastante corto. Comenzamos como siempre, en este caso un abordaje, por supuesto, del lado izquierdo. Abrimos la fisura silviana en el punto de mayor retracción, inicialmente utilizando bisturí, posteriormente usamos bipolar, tijera. Vemos cómo utilizamos el bipolar, no solamente para coagular, sino también lo utilizamos como un disector. La apertura de las patas nos permite ir disecando. Ir despegando, ya empezamos a ver los diferentes segmentos de la arteria cerebral media. Este sería el segmento M2. Voy a ir adelantando un poco.
Ahí ya uno ve el aneurisma, ve la rama temporal, ve la rama frontal y empieza a ver el aneurisma, pero primero debemos tener siempre un control proximal. Entonces lo que se hizo fue ir más anteriormente a buscar la cisterna carotidia aquí para poder tener control proximal de la arteria carotidia interna. Aquí lo que estamos viendo que cruza es una vena silviana profunda. Estas venas es importante preservarlas, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que tratar de encontrar primero el control proximal en lo que es la arteria cerebral, la carotidia interna. Así aquí estamos abriendo más anteriormente como para aumentar la exposición y tener un mejor control proximal. Aquí vemos entonces el nervio óptico, la arteria carótida. Y posteriormente vemos entonces la arteria cerebral media dando sus dos ramas, la rama temporal y la rama frontal, y en la bifurcación vemos al aneurisma que vemos en la geografía. Acá estamos liberando las axilas mediante la utilización de un disector de Rotom. Me adelanté mucho, perdón. Bueno, pusimos un clip recto y nos quedaba un pequeño resto ahí y nos dejó más tranquilo colocar un segundo clip a ese nivel. Retiramos la espátula. Vamos a ver la geografía de control. Este paciente tenía un aneurisma operado ya con anterioridad y aquí se ve la exclusión completa del aneurisma que vimos en el video. Vemos un último video más. Este se trata de un aneurisma comunicante posterior del lado izquierdo. La característica que tiene este aneurisma es que tiene una comunicante posterior de origen fetal. Fíjense el gran calibre que tiene esta arteria. Realizamos el posicionamiento del paciente, la incisión arciforme como la habíamos descrito. Aquí realizamos un abordaje miocutáneo, es decir, sin disección interfacial, levantando el músculo temporal junto con el colgajo en un solo plano. Y de vuelta, lo mismo, realizamos la apertura de la fisura silviana, siempre desde posterior hacia anterior y desde lateral hacia medial, abriendo primero la hoja frontotemporal de la fisura y posteriormente la hoja efenoidal, que es la más anterior. ¿Sí? Utilizamos siempre la misma técnica, utilizamos bisturí, bipolar y tijera. Fíjense lo que hablábamos hoy, la vena esta puentea verdaderamente la fisura silviana y esta no se puede despegar como pasa con las arterias. Entonces yo la tengo que coagular y la tengo que cortar, como vamos a ver. ¿Sí? Esto es importante, una adquisición importante entre lo que son las venas y las arterias. Continuamos entonces abriendo la fisura silviana. Nos profundizamos, ahí lo que estamos haciendo es abrir la hoja externa de la cisterna carotidia. Aquí vemos el lóbulo frontal, vemos a las venas silvianas profundas, vena silviana superficial, esto sería el lóbulo temporal, lóbulo frontal. Fíjense cómo se va exponiendo ahí la arteria carótida interna, como para tener inicialmente, en toda cirugía de aneurisma, el reparo proximal. Siempre antes de ir a buscar aneurisma hay que buscar el reparo proximal. Continuamos despegando mediante el uso de disectores. Nosotros utilizamos mucho los disectores de Rotom, el disector, sobre todo este disector que es el disector bolita. Y ahí tenemos esta exposición. Voy a tener un segundo para mostrar la anatomía, nervio óptico, quiasma, arteria carótida interna y su bifurcación en arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. Aquí vemos un ramo precoz. Vemos acá la vena silviana superficial, las venas silvianas profundas. Esta arteria es importante preservarla. ¿Sí? Aquí se ve una visión más alejada. Y aquí lo que estamos viendo ya es el cuello del aneurisma. Recordemos que este aneurisma tenía una comunicante posterior de origen fetal, así que tenemos que tratar de preservarla a como de lugar. Siempre uno debe tratar de preservar las arterias, pero mucho más en estos casos. Ahí realizamos entonces, vemos aquí en el fondo a la arteria comunicante posterior. La estamos tratando de separar desde el aracnoide que la rodea. Nosotros vamos a colocar una pata del clip aquí y otra pata del clip allí.
¿sí? Entonces vamos a tratar de liberar lo mejor que se pueda ahí la axila para colocar, ¿sí? Si yo coloco la pata del clip aquí, lo más probable es que clipe a la arteria comunicante posterior. Y entonces colocamos el clip. Ahí está correctamente colocado, un clip recto. Revisamos, vemos que la arteria comunicante posterior está preservada, ¿sí? Utilizamos siempre Doppler intracraneal para ver la indemnidad de las diferentes arterias, sobre todo en este caso de la arteria comunicante posterior. Y vamos a ver entonces la angiografía de control. Aquí se ve correctamente la exclusión del aneurisma, ¿sí? Y la preservación de la arteria comunicante posterior. En algunos casos el abordaje telonal no es suficiente y debemos realizar un abordaje de órbito cigomático, del cual ya se ha hablado, retirando simplemente lo que es techo y lo que es la arcada cigomática. Realizamos estos tres cortes, uno aproximadamente medial, al lateral, perdón, al agujero frontal, el otro por encima de este, que es el foramen cigomático facial, y otro a nivel del arco cigomático. Retiramos esta pieza, este sería el colgajo en dos piezas que obtenemos. Recordemos que este abordaje lo podemos realizar en una, dos o tres piezas. Nosotros en general lo hacemos en dos piezas. Y de esta forma mejoramos el ángulo de visión y lo utilizamos más que nada para los aneurismas de la arteria comunicante anterior que se dirigen muy hacia arriba, o en casos de aneurismas de la bifurcación carotidia cuya bifurcación es muy alta, ¿sí? También se pueden utilizar en casos de aneurismas del tope de la arteria basilar, también de bifurcación alta. Aquí lo vemos en una cirugía, al abordaje telonal que habíamos realizado, agregamos la exposición de todo el zigoma, realizamos la craniotomía telonal, la extracción entonces de el arco cigomático, como lo describimos recién, y entonces nos permite un mayor acceso. Muy bien, ahora para ir terminando, hablamos de los abordajes más atípicos que se utilizan para el clipado de algunos aneurismas más raros, como pueden ser del segmento A2, de la unión A2-A3, o de A4 y A5. Son raros, pero existen. Por ejemplo, este tipo de abordaje, realizamos una incisión coronal, una plaqueta frontal, y entonces accedemos de esta forma, a través de un abordaje interhemisférico anterior, a los aneurismas del segmento A2, de la unión A2-A3 o de la unión del segmento A3 de la arteria cerebral anterior. Y por último tenemos los abordajes interhemisféricos anteriores. Podemos realizar una incisión como la de recién, una incisión coronal, o también podemos realizar una incisión de esta forma, en herradura, pasante a la línea media. ¿Por qué? Porque tenemos que exponer el seno longitudinal superior. Lo importante de esto es exponer la sutura coronal y que me quede expuesto 2/3 anteriores y 1/3 posterior a la sutura coronal. Realizamos la craniotomía mediante agujeros unidos con sierra. Vemos la exposición completa del seno, debemos exponerlo. Abrimos la dura madre con base hacia el seno, disecamos la fisura interhemisférica y entonces en el fondo de la fisura interhemisférica, recostadas sobre el cuerpo calloso, encontramos a los segmentos A4 y A5 de la cerebral anterior. Ahí lo vemos en otro preparado. Lo vemos en una cirugía, acá realizamos una incisión coronal, realizamos las trepanaciones pasantes a la línea media, exponemos al seno longitudinal superior, abrimos la dura madre con base hacia el seno. Aquí se ve una rama del segmento A4 bifurcándose, y en el punto de bifurcación se ve un aneurisma pequeño, el cual fue aquí correctamente clipado como se ve en la imagen. Estos son quizás los más raros abordajes que utilizamos, pero que están dentro de lo que son los abordajes a la circulación anterior. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si se pudo ver bien. Ok, Marcos, muchas gracias por una excelente presentación. Buen dibujos, muy comprensivo. Ok, vamos a tener preguntas de los neurocirujanos. ¿Hay preguntas? John, solamente felicitar a Marcos por la excelente charla magistral. Realmente hemos navegado por
por un mapeo vascular, pues, con variantes anatómicas excelentes, los abordajes a las diferentes regiones del circuito anterior, pues, estupendos. Felicidades por el trabajo arduo que están haciendo en Argentina, Marcos. Bueno, muchas gracias, te agradezco mucho, César. La verdad que nosotros tenemos una escuela de anatomistas, creemos que la anatomía es la base fundamental para la neurocirugía, así que intentamos transmitir eso en nuestro servicio y a través de todas las actividades que hacemos. Así que te agradezco mucho, César. ¿Es una escuela de Matías? ¿Matías? No, lo conozco a Matías, es un gran amigo mío. Ajá. Estamos en lugares diferentes, pero compartimos la misma filosofía. Oh, ok. Bien. Ok, él va a hablar esta noche, yo creo. Sí, tiene una charla. Qué bueno. Ok, ¿hay más preguntas? ¿Juan Martín está allá o no? Hola. Hola, Juan Martín. Hola, John, ¿qué tal? Un gusto. Bien, ¿tiene preguntas para Marcos? No, preguntas no. Él fue un residente superior mío y jefe de residentes. Lo tuve el año pasado como jefe. Oh, ok. Y fue excelente, así que lo conozco mucho, es un gran amigo. Y fue espectacular la charla como las que da siempre. Ok, Juan, bienvenidos para tú Gracias, también. Martín. Gracias, Martín. Tú puedes presentar a Juan Martín en el futuro, ¿ok? Bueno, cómo no. Ok, mucho gusto. Ok, Gracias. muchas gracias, Marcos. Yo voy a mandar el video a ti después de editar. Muy bien, gracias a ti, John. Muchas gracias. Y bienvenidos a nuestra comunidad. Cualquier cosa que necesite, mándame el email, ¿ok? Muy bien, perfecto, muchas gracias. Ok, chao. Chao.